Haré temblar tu vida, los fundamentos de tu mente, porque hoy viene el deseado de todas las naciones a ti, y te llenaré de gloria. Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria. Hechos capítulo 3, verso 19 Acts 3 verse 19 hasta el verso 21. until the verse 21. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. El apóstol Pedro está hablando un discurso, Apostle Peter is like giving a discussion or a speech, y esta predicación fue posterior a un milagro de sanidad que se hizo en la puerta de la Hermosa. and it was before a healing that he did at some door. Entonces luego de que viene esa sanidad, él aprovecha porque una gran multitud se congregó a su alrededor. And after that, like a great multitude, they congregated and they were with him. Les predica el evangelio y se convierten 5,000 personas. And they preached the evangelism and they were converted, like about Es allí donde el 5,000. apóstol Pedro enseña que vienen dos clases de tiempos. And he's saying that there are two classes of times that are going to come. Tiempos de refrigerio That times of refreshing y tiempos de restauración. and times of restoration. Tiempos de refrigerio Times of refreshing y tiempos de restauración. and times of restoration. Entre tiempo y tiempo, ¿qué está ocurriendo? In between time and time, what is occurring? El cielo retiene a Jesús. So the heavens like he kept God. O sea que Jesús no puede venir, So Jesus couldn't come no puede regresar and he couldn't return hasta que tiempos de refrigerio y tiempos de restauración se desaten sobre la tierra. until the times of refreshing and times of restoration came on the earth. Note que el apóstol Pedro dice, es necesario que esto ocurra. Notice that the apostle said that this is what is supposed to Que occur. el cielo retenga a Jesús hasta que lleguen estos tiempos. That the heavens will keep God until these times will come. Desde que Jesús fue ascendido y se estableció la iglesia, And when Jesus ascended and he established the church, hasta el día de hoy Jesús está edificando su propia iglesia. and even now Jesus is edifying his church. Es un tiempo donde Él está edificando. It's a time where he's edifying. Dice la escritura que sobre esta roca edificaré mi iglesia. The word of the Lord says, upon this rock I will build my church. Mateo 16:18. Matthew 16:18. O sea que el tiempo en que Jesús está retenido en el cielo es el tiempo que está tardando en edificar su iglesia. So the time that God is in the heaven is the time that the church needs to be ¿Están edified. conmigo? Are you with me? Vamos a poner un fundamento primero. We're going to go a little bit deeper. Como es el tiempo que Jesús está tomando para edificar su iglesia, And that time that Jesus is taking so that he will edify the church, han ocurrido muchas cosas en todos estos 2000 y pico de años like 2,000 years, a lot of things has been happening que han transcurrido desde la ascensión de Jesús. that has happened from God's ascension. Así como Jesús viene edificando una iglesia And as Jesus was edifying the church, y está haciendo un trabajo arduo a favor de nosotros, and he's doing an arduous work through us, las tinieblas paralelamente también están tratando de entorpecer esa edificación. and what is happening is that darkness is trying to stop us. Y lo que Jesús dejó establecido And what Jesus established para seguir edificando, to continue to edify, las tinieblas se metieron y dañaron parte de ese and proceso. darkness came in and they damaged a part of the process. Se estima y los historiadores hablan de 1000 años de oscurantismo religioso, And we're talking about more than 1,000 years, donde se perdieron grandes cosas que Jesús había establecido. where a lot of things have been lost that Jesus has established. Entre ellas se perdieron los 5 ministerios, And the 5 ministries died, se perdió la influencia de la iglesia en el mundo, and the influence of the church has been lost in the world. el verdadero propósito del cuerpo de Cristo mientras estemos en esta tierra. And the true purpose of the church while we are on the earth. Las tinieblas nos metió una conciencia religiosa And what has happened is that the darkness has placed like a conscience, a religious conscience. a tal punto que hoy en día creemos que el cristianismo es una religión. And now we believe that today Christianity is a religion. A tal punto que creemos que ser cristiano o no es opcional, And we believe that being a Christian or not is optional. que todos los caminos pueden llevarte a Dios. And every way will lead to God. Por cualquier método o forma tú puedes ser By salvo. whichever method or formula you can be saved. Entonces, así como Jesús viene trabajando en su iglesia, So as Jesus came working on his church, edificando, trabajando edifying, fuerte, working
strongly. Las tinieblas están tratando también de entorpecer este proceso, And darkness is also trying to stop everything that has been de going on. dañarlo a como dé lugar. And to damage everything. Y han arrancado de la iglesia grandes cosas. He has taken out the church of a lot of things. En el 1517 And like in 1517, fue cuando empezó todo un proceso de restauración real del like cuerpo, a real restoration process started con la reforma protestante. with the Protestant reform. Por eso ese evento se conoce como el movimiento de la reforma, And we know like events of Protestant, donde se empiezan a restaurar grandes cosas dentro del cuerpo de Cristo. where a lot of great things started to restore in the body of Christ. Todo se empieza a restaurar. Everything began to be restored. Llevamos alrededor de 500 años restaurando lo que Jesucristo ya había establecido. And about 15 years, we're doing what God has already established. Y empezar a sobreedificar entonces, And then we begin to edify again, porque el proceso no termina. because the process has not ended. Porque Jesús no dejó terminaba la iglesia en el siglo I. Because Jesus didn't stop in the centuries. Si lo hubiese dejado lista, él hubiese venido en el siglo I. If it was already ready, then he would have already come. Si no vino en el siglo I es porque la iglesia todavía no estaba totalmente restaurada. And he didn't come because the church was not totally restored. Entonces en este tiempo nuestro Señor sigue restaurando. So in these times, Jesus continues to restore. Y una de las cosas que nuestro Señor está restaurando es nuestra identidad And como one of the cuerpo. things that God is restoring is our identity. ¿Por qué somos lo que somos? Why we are what we are. ¿Para qué existimos? And why do we exist? ¿Para qué nos dejó el Señor aquí? And why God left us Eso here. nos habla de propósito. That speaks about ¿Cuál es el purpose. propósito de que tú y yo seamos cristianos hoy? What is the purpose of the fact that both of us ¿Por are qué estamos Christians? congregados en esta mañana? And why we are here today? ¿Por qué seguimos a Jesús? And why do we follow Jesus ¿Por qué Christ? tenemos fe? Why do we have faith? ¿Por qué tomamos este libro como nuestro manual Why de do we vida? take this book as a manual? Eso se llama identidad. That is what is called identity. Ese propósito se ha perdido. That purpose has been lost. Y en este tiempo es un And- tiempo de restauración, And in this time, it's time of donde restoring. Él está restaurando la identidad de su cuerpo. Where he's restoring the identity of his people. Y eso tiene que ver con el propósito. And that has to do with purpose. ¿Para qué estamos aquí? Why are we here? ¿Cree que estamos aquí simplemente para adorar? Are we here only to worship? ¿Para tener acceso a un mundo espiritual? Or to have access to a spiritual world? ¿Para ser salvos? It is to be saved? Y eso está muy bien. That is extremely good. Hay que ser salvos. You have to be saved. Hay que acceder a un mundo espiritual. You have to access the spiritual Hoy world. en día, Today, la conciencia religiosa que está permeando toda la iglesia the religious conscience is really in the church. se ha enfocado en dos conceptos: And they are- santidad y doctrina. Holiness and doctrine. Y usted mira la iglesia y la iglesia tiene que ver con tienes que ser santo, tienes que ser santo. What the church is saying, you have to be holy, you have to be holy, Y you have eso to es be. verdad, hay que ser santo. And that is true, you have to be holy. Hay que abandonar el pecado, You have to abandon sin. hay que arrepentirnos. You have to repent. Pero eso no lo es todo en el evangelio. But that is not everything that is in the gospel. Eso no es todo en la vida de reino que Dios nos ha entregado. And that is not everything in the kingdom that God has given us. No es simplemente abandonar el pecado y ser santo, It's not only to abandon sin and to be holy. o llenarnos de conocimiento doctrinal. Or to fill ourselves with like doctrine. El mismo apóstol Pedro enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. The same Paul says that we as church we're like a column to the church, to the Entonces, truth. obviamente hay que tener una doctrina sana. So obviously we have to have a doctrine that is Hay que holy. tener la verdad tocando nuestros corazones And we have to have the constantemente. truth that is touching our hearts. Predicar la verdad y hablar la verdad. Preaching the word and speaking the truth. Pero no nos podemos quedar allí, So we can't stay here siendo santos being y holy cabezones, and being like having big heads, siendo santos being holy y con mucho conocimiento, and with a lot of knowledge. pero siendo totalmente irrelevantes en el mundo. But it is very relevant in the world. Pobres, Poor, sin influencia, without influence, no capaces, you don't have the capacity, con indiferencia frente a los procesos sociales. or with the difference that is happening in the social, Cuando el mundo se sigue perdiendo when the world like is dying y la iglesia se sigue aislando, and the church is like isolating, construyendo y haciendo they're like and constructing, gente santa they are holy people, y muy ilustrada but they are very distracted en temas bíblicos. in biblical terms. Yo hablo con mucha gente constantemente I speak with a lot of people constantly, y son unas eminencias cuando abren la Biblia, and they're like, when I open the Bible, like something cuando happens. me hablan de Cristo. And when they speak to me about Jesus Yo Christ, digo, wow, and I say, wow, tú sabes muchísimo. you know a lot.
Pero cuando veo sus vidas bajo otros planos, But when I see their life, digo, ¿por qué no coordina su I'm vida like- espiritual con su vida económica, por I'm ejemplo? like, why there's no coordination with their spiritual life and their economic life? ¿Por qué no coordina su vida espiritual con su influencia afuera? Or why there's no coordination with their spiritual life and their influence outside? ¿Por qué no coordina su vida en Cristo ahora con su familia? And there's no coordination with their life and with their family life. Son a veces hasta amargados. They are like bitter, La gente no quiere hablar con ellos. and people don't want to talk to them. Les huye en vez de ser atraídos. They flee and they do not come. Algo se ha perdido en este proceso. Something has been lost in that process. Y voy a utilizar palabras de nuestro Señor Jesucristo. And I'm going to use words from Jesus Christ. Una cosa es necesaria hacer. One thing is necessary to do. Es necesario tener doctrina y ser santos. It's necessary to have doctrine and to be holy. Pero Jesús también dijo sin dejar de hacer lo otro. But Jesus said without stopping Porque to do other hay things. muchas otras facetas dentro de la vida en Cristo que tenemos que desarrollar. Because there are a lot of other facets that we need to develop in Y Jesus por Christ. desconocer nuestra identidad nos hemos quedado pasmados en una sola parte. And for the fact that we don't know our identity, we have been like stuck. Muy santos y muy conocedores, pero no muy relevantes. We know a lot of things, but we are not being relevant. ¿Te recuerda el llamado de Abraham? Do you remember like the calling of Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. You will be blessed and you will bless all the nations of the ¿Te earth. recuerda el llamado para la iglesia? And that is my calling on the church. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. That you should go and make disciples in all nations. No dice simplemente vayan y salven gente. It doesn't say that you should go and save Hay que people. discipularlas. You have to disciple them. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. And it's not saying that you just remove them from the world. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos al mundo. And for the fact that I came to the world, I will also send you to the world. ¿Qué te pido, Señor? Que los guardes del mal. What the Lord saying that you should keep them from bad. Porque el mal es lo que realmente nos roba conciencia. Because what happens is that the bad robs our conscience. Entonces hay una mentalidad tan religiosa dentro de So nosotros there's like a religious mentality that is within us que nos ha cortado la verdadera visión del propósito divino. that has cut or shortened the vision of our divine purpose. Amén. Amen. Ahora usted me pregunta, pastor, ok, ¿cuál es el propósito de Dios? So no, pastor, what is the purpose that ¿Qué God es lo has que with you? Dios quiere? What is it that God wants? Ok, para eso estamos aquí, vamos a hablarlo. That's why we're here. We're going to talk about it. Efesios capítulo 1, verso 22. Ephesians 1 verse 21. El apóstol Pablo viene hablando acerca del poder que actúa en los que creemos. The apostle Paul is talking about the power that acts within De us. cómo la iglesia tiene ese poder operando dentro de And ella. how the church has that power operating in En them. el versículo 22 va a And in encontrar verse algo. 22, Esto es interesantísimo. this is very interesting. Efesios 1, 22. Ephesians 1 verse 22, Dice la escritura, the word of the Lord says, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Algunas cosas las sometió. some things he submitted. El aspecto religioso lo sometió al dominio de Cristo. The religious aspect have taught us about the dominion of Jesus O Christ. sometió los medios masivos de comunicación. So like even the methods of the mass media communication O sometió el sistema financiero. and the financial system Sometió la educación. and also education Sometió las familias. and also family. Ahí dice, todo He says everything está sujeto al dominio de Jesús. is submitted to the dominion of Jesus Christ. ¿Recuerda Génesis capítulo 1, You remember Genesis 1 verso 28? verse 28? Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré, We are going to make man according to our likeness and our image, and he will rule over, que tenga dominio. and he will have dominion, Y da una serie de ámbitos en los cuales tiene dominio. and he will have like a lot of ambit where we'll have a lot of Y dominion. no voy a ahondar en el tema porque ya lo hablamos al principio de año. I'm not going to talk about this because I already spoke about it at the start of the El year. propósito de Dios para con su cuerpo y The con la purpose- humanidad es ser que dominen, The purpose of the humanity that God has is that we will dominate, que estén en humanity. control, que and estén that we en mando, will be in control, que esté controlando todo. and we're controlling everything. Amén. Amen. Y por eso la Biblia establece que Dios sujetó todo al dominio de Jesús. And for that thing, Jesus established that he submitted everything O sea to que himself. Jesús cumplió con el propósito original de Dios para con la humanidad. So Jesus fulfilled with the purpose with Jesus that he had with humanity. Por eso él pudo decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. For that reason he said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Eso fue lo que Jesús siempre quiso hacer. And that is what Jesus has always wanted to do. Ese siempre ha sido el plan de Dios, And it has always been his plan que la humanidad gobierne, that humanity governs. que establezca su reino, That is, humanity su establishes cultura y su kingdom, dominio sobre la culture, tierra. dominion over the earth. Amén. Amen.